Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera y esa verdad absoluta está plasmada en el texto sagrado en Revelación, que se plasmó por inspiración y que se nos debe ser iluminada. Tener el conocimiento preciso, conciso, detallado, exegéticamente hablando, de lo que el texto sagrado quiere decir. Oído, no de lo que la Biblia dice, es de lo que el texto sagrado quiere decir. Maestro Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo pasando frontera, muchas llamadas, muchos escritos. Dios está haciendo el trabajo. La Biblia dice que el mundo tiene que ser lleno del conocimiento de las verdades del reino eterno, será lleno de su conocimiento. Este es nuestro estudio número 3 en relación a un tópico que estoy desarrollando del tema de la fe, que es la fe y el temor. Estoy presentando algunos pasajes bíblicos que nos demuestran que lo antónimo de la fe es el temor más que la duda. Ya dimos la etimología del término temor en nuestro primer estudio, Deilo, et phobos, entromos. Dimos el concepto de lo que es la fe y lo que es el temor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El texto originalmente se escribe así: la fe es la certeza de lo que veníamos esperando, porque la fe y la esperanza no son compatibles. Eso lo voy a decir después. Lo que sí es compatible con la fe es la paciencia. Entonces dice, la fe es la certeza de lo que veníamos esperando, la convicción de lo que no se ve. Pero el temor es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea, la desconfianza de lo que no se ve. Ese es el concepto del temor. Dimos ejemplos. El primer ejemplo di acerca de cómo la fe y el temor que no son compatibles, y es un contraste, hay un contraste. El caso de cuando Jairo se consigue con el principal de las sinagogas, o el principal de la sinagoga busca a Jesús y van en camino. Eso lo expliqué. Se dio el caso de la mujer del flujo de sangre, lo expliqué. Jesús se detuvo allí, le dieron la noticia a Jairo: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y dice que Jesús, escaso a 3 metros, escuchó lo que le dijeron a Jairo. Jesús escuchó lo que le dijeron a Jairo. Jairo se contrista, se acongoja, inclina su rostro, y Jesús, desde a escaso a 3 metros aproximadamente, le dijo: Jairo. Jairo levanta su rostro, mira a Jesús. Jairo, con una mirada llena de temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbre. Pero Jesús, con una mirada llena de fe, le dijo: no temas, cree solamente. Oído, no temas, cree solamente. Pero voy a diluir. No le añadas a tu fe temor. Tú me viniste a buscar en fe, mantente en fe. Por eso es que voy a tratar un tópico acerca de lo que es la fe y la paciencia, bajo el término upumones del griego. ¿Qué significa allí? Porque usted puede tener mucha fe, pero si usted no se mantiene en la upumone, en la paciencia,
nunca se va a cumplir, o Dios nunca podrá llevar a cabo en cumplimiento eh, la fe que depositaste en una palabra que Él te dio. Hay que mantenerse en fe. Dimos este primer ejemplo. El segundo ejemplo, lo tenemos en el Evangelio de Mateo, donde presenta un caso en relación a los discípulos, oído, que estuvieron amedrentados a causa de la tempestad que se desató durante la travesía del mar. Oído. Oído esto. Perdón. Oído esta verdad. Eh, según el relato, Jesús se dio cuenta que los discípulos no tenían fe por causa del temor. Usted tiene que entender que donde hay fe no tiene lugar el temor. Pero donde hay temor no tiene lugar la fe. Usted tiene que entender que lo único que le va a dar lugar a las tinieblas para operar en contra de usted, para destruirlo, acabarlo, arrasarlo, execrarlo, tumbarlo, sacarlo del curso, hacer que el propósito de Dios no se cumpla en su vida, cercenar y detenerse y quitar la mirada ante la visión que Dios te dio, descuidar la misión, no caminar en las directrices del Espíritu Santo, es el temor. Él lo sabe. Satanás lo sabe, las tinieblas lo saben, muchos en la iglesia no lo saben. Usted tiene que entender eso. Satanás lo sabe, usted lo debe saber, lo debe entender, lo debe ingerir y digerir y formar su carácter en eso. Que las tinieblas se van a mover a través de la fe, el temor, perdón, corrijo. Las tinieblas se van a mover a través del temor, pero Dios se va a mover a través de la fe. Fíjese lo que dice el texto. Mateo capítulo 8, verso 23 al 26. Cito. Y entrando él en la barca, él es Jesús. Sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Según el historiador judío Alfred Embersheim, las olas medían hasta 15 metros aproximadamente. Era tanto la tempestad que hombres especialistas en la materia, su segunda casa, su segundo hogar era la barca, era el mar, y estaban amedrentados. Dice el texto, pero el contraste del asunto, ese pero tiene que ver el contraste del sentir de los discípulos que estaban amedrentados, asustados, llenos de temores, dudas, ansiedades, preocupaciones. Jesús, que él dormía. Paz. No había turbación. Jesús toda la vida, que es lo que Dios quiere, caminó en el reposo de Dios, en el cuidado de Dios. Él sabía que tenía una visión que cumplir y que esa visión terminaría terrenalmente en la cruz. Se consumaba con su resurrección. Parte de ella, porque esto no ha terminado, lo estamos esperando. Todavía hay un programa de Dios escatológico que hay que cumplir y todavía no se ha dado, por ende, y lo estamos esperando.
esperando para ese cumplimiento, pero parte del plan, del proceso, del trabajo, del propósito de Dios para con la vida de los hombres ya se cumplió. Parte de eso. Dice que él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué estás amedrentado? ¿No tenéis fe? Oído, el contraste de la fe y el temor. El contraste de la fe es el temor. Mire, eso me hace acordar ahora que se me viene a mi espíritu. Una ocasión yo tomaba un vuelo desde Venezuela a Colombia y hubo una turbulencia, pero perdone usted el vulgo, macha, fuerte. Hubo uno de esos de ese sacudir del avión, que las ventanas donde se guarda el equipaje de mano se abrieron. Fue duro aquello. Pero estamos hablando como de 5 minutos de turbulencia, que es un tiempo muy, muy grande cuando se refiere a turbulencia, mucho tiempo, tenso. Estaba agarrado de la silla con el cinturón puesto, pero no voy a mentir, lleno de temores. Tenía un temor muy grande allí donde pues, estaba sentadito. No solo yo, es todos, pero a mi mano derecha, siento, después del pasillo, había una familia sentadita y en el puesto, por ende, con su cinturón colocado, con un niño en sus brazos, y el niño dormía. Yo veo a los padres del niño, también están turbados, están preocupados, me miraban, su mirada me decía que había temores y inseguridad en ellos, preocupación, como la había en mí, pero el niño dormía. Escuché la voz del Eterno, de Jesús, por el Espíritu, cuando me dijo, ¿a qué temes? ¿Tú ves el niño que él tiene en sus brazos? Lo quedé mirando y le dije, sí, Señor, sé como él. Él no se está dando cuenta de lo que está pasando. Él duerme. Él está seguro porque sabe que al despertar, él está en los brazos de su Padre. Tranquilo. Y aquella, en el medio de la palabra, la tempestad, en paz, no te turbes. Estás como mis discípulos en la barca. El ejemplo que le acabo de dar. Amedrantado, turbado, angustiado, preocupado. Mientras yo hacía lo que ese niño está haciendo, durmiendo. Porque yo sé a lo que mi Padre me envió a la tierra.
Y yo sé que la visión humanamente y el propósito de mi Padre humanamente aquí en la tierra, terminar en la cruz. Y nada de lo que pueda venir, lo que Satanás pueda levantar, las circunstancias pueda levantar en contra de mí, podrán tocar mi vida. Porque hasta que mi Padre no cumple en mí lo que Él dijo que iba a hacer, yo no voy a morir. Igual eres tú. Yo te escogí para un ministerio de maestro, te di un conocimiento de mi palabra y todavía falta que conozcas aún más muchos lugares donde tienes que ir. Ni siquiera tienes una idea de los lugares donde vas a ir, personas con las que te vas a encontrar, el pueblo que está esperando la palabra que te he dado. Ni siquiera tienes una idea. No he terminado todavía. El día que termine contigo, entonces vas a morir y vas a morir en paz, en fe, porque aún los hombres de Dios mueren en fe, en paz. Terminando de recibir esa palabra del Eterno, el de Antropos, del Dios hombre, a través del Espíritu Santo, la turbulencia. Yo sé que esto no es fácil. Sé que vivir en fe no es nada fácil. O sea, Dios no nos las puso fácil, pero sí Dios nos las coloca seguro. Esto funciona. Una persona me llamó y me dijo, maestro, el ministerio es un reto. Llamado al ministerio es un reto, es un desafío, es una decisión. Y le dije, sí. Se puede considerar el llamado al ministerio, lo que Dios te llame a hacer, el correr riesgos. El correr riesgos. Le dije, no, no. Porque cuando tú caminas en la perfecta voluntad del Eterno, en la dirección del Espíritu Santo, haces y vives conforme a lo que está escrito en el texto sagrado, cumpliendo los mandamientos que están plasmados en el texto sagrado. Caminas bajo la dirección del Espíritu. Te mueves en esa misión que viene siendo las directrices que el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. Cuando tú caminas allí, tú no estás arriesgando nada, nada. Tú vas a pasar al otro lado. Tú debes caminar confiado, seguro, en fe, en paz, con la frente en alto, mirando a la visión que el Eterno te da. Oído, confiado, no estás arriesgando nada. Porque cuando hablamos de arriesgar, estamos hablando de la posibilidad de poder perder algo en el transcurso, en el camino, en la vía, en la transición. En Dios tú no estás arriesgando nada. En Dios tú vas seguro. No vas a perder en Dios nada. Tú debes ir confiado. Vas a pasar al otro lado. Kateri Kuhlman decía en una ocasión que nosotros estamos jugando para el equipo que va ganando y que nunca pierde, lo decía Kateri Kuhlman en una ocasión. Te voy a dar el tercer ejemplo. El segundo, míralo, los discípulos amedrentados estaban asustados en la barca mientras Jesús dormía. Tercer ejemplo. Según lo escrito en el Evangelio de Mateo, la duda entró en Pedro producto del temor al ver que se hundía en medio de las olas producidas por el fuerte viento.
Dice entonces, voy a leer el texto, voy a leer el texto, voy a leer el pasaje. Mire cómo dice. Entonces le respondió Pedro y dijo, hablando Pedro con Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, hablando de Jesús, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oído, caminó sobre las aguas para encontrarse con Jesús. Presta atención. Pero al ver el fuerte viento, ahí está el problema cuando nosotros nos dejamos guiar por los sentidos. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Tuvo qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Oído, quitó su mirada de Jesús. Esto no es positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana. Esto es un principio de fe. Cuando quitas tu mirada de Jesús, la palabra, cuando quitas tu mirada de lo que está escrito en el texto sagrado de tus bendiciones, de tu herencia, de tu legado, de lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús. Cuando quitas la mirada de allí, la pones en las circunstancias, te vas a hundir. Te vas a llenar de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones y te vas a hundir. Dice el texto, Jesús dio voces diciendo, Señor, sálvame. Indiscutiblemente, cuando dijo sálvame, volvió a mirar a Jesús. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió, lo tomó a Pedro, asió de él, dice, asió de él, lo tomó, y le dijo, oído, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro le pudo haber dicho, Señor, tuve miedo. ¿Cómo? Tuve miedo. Pero hay algo que me llama la atención, llama mucho la atención. Cuando Jesús lo toma de la mano, lo saca del agua, ¿cómo cree usted que ellos fueron al arca? Jesús no lo cargó. ¿Cómo fueron al arca? Caminando. Pedro fue al encuentro de Jesús caminando y cuando Jesús lo toma de la mano que se está hundiendo, lo levanta, ¿cómo regresan al arca? Caminando. Jesús no lo cargó. Esto que te estoy presentando no es nada fácil. O sea, la vida de fe no es nada fácil, pero es nuestra única opción. Una de las cosas que te indica que en ti hay fe es que nada, oído, nada de lo que te digan en contra de la palabra te produce temor. Nada. Es decir, si lo que te dicen en contra de la palabra no te roba, no, negativamente no te roba la paz, la confianza, la seguridad, eso es indicativo de que en ti hay fe. De lo contrario, cuando lo que te dicen te roba la paz,
la confianza, la seguridad, entras en un terreno de incertidumbre, se turba el alma, no hay fe. El conocido predicador, lo llamaban el apóstol de la fe, Smith Wigglesworth. Ese hombre que lo llamaban el apóstol de la fe, dijo en uno de sus pensamientos, de su firmeza, de su forma de pensar, de creer, él dijo, el temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. ¿Cómo? El temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. Don Gossett, el escritor del libro Cómo vencer el temor, dejó plasmado unas verdades de reino, mata demonio. Don Gossett escribió un libro que se llama Cómo vencer el temor. Él dijo, y está plasmado en su libro, búsquelo, Cómo vencer el temor por Don Gossett. Él dijo esto, cito, darle lugar al temor es como darle lugar al diablo. Y agregó, el temor es un imán del diablo, es un cáncer espiritual. El temor es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios. Cuando tú temes, te neutralizas por completo. Cuando tú temes, la palabra no tiene lugar. Mejor decir, el Espíritu Santo no tiene lugar para tomar la palabra que deposita, la fe depositada, o para tomar la palabra en fe y operar a tu favor y a mi favor, porque hay temor. Porque es el Espíritu Santo el que ejecuta, el que hace una verdad la palabra que está escrita en el texto sagrado. Es el Espíritu el que hace el trabajo. Yo solo deposito la fe en una palabra que el Padre Eterno me ha dejado plasmada en el texto sagrado, que está allí, que la enfermedad por la cual estoy pasando puede ser terminal, por ende no tiene cura. Y esa es una verdad que está allí, pero relativa, está sujeta a cambio, porque hay una verdad absoluta que dice que por las heridas de Cristo yo fui sanado. Cuando yo deposito la fe en esa palabra que está en el texto sagrado, que fui sanado por sus heridas, que por sus llagas fui sanado, que él llevó a cabo un sacrificio tan fuerte desde el Getsemaní hasta la cruz, pasó por un vía crucis y que se llevó mi enfermedad. Yo creo eso. Honro su sacrificio en fe. El Espíritu Santo va a intervenir y va a sanar la enfermedad. Produce la bonanza. Pero cuando hay temor, dudas, ansiedades, preocupaciones, turbaciones, eso le resta la posibilidad al Espíritu Santo de tomar la palabra que está escrita, que la debías tomar en fe y ejecutarla en ti, le resta la posibilidad. Por eso es que cuando hay temor no hay lugar para la palabra. Mejor decir, no hay lugar para que el Espíritu Santo intervenga a través de la fe en una palabra que deposita. No hay lugar. Usted se va a primera carta que escribe el apóstol Juan, el capítulo 4, verso 18. Dice que el temor lleva en sí castigo. Mira lo que dice Juan. El temor lleva en sí castigo. Implícitamente, por causa del temor hay consecuencias negativas, drásticas, que van a venir sobre tu vida. Porque el temor lleva en sí castigo. Mire, el temor trae sus consecuencias. Todo lo que le sobrevino a Job fue producto de sus temores.
El texto dice, mire lo que está escrito en Job capítulo 3, verso 25 al 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, turbado, totalmente turbado. No me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Por qué le vino turbación? Porque no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque no hay fe. ¿Por qué no hay fe? Porque hay temor. Eso es lo que dice el texto. Te lo repito. ¿Por qué estoy turbado? Porque no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque no hay fe. ¿Por qué no hay fe? Porque hay temor. Mira lo que dice. Te lo repito. Porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, todo lo que yo tenía vino sobre mí. La incertidumbre que tenía yo de las cosas que me podían venir trágicamente, de que tenía el pensamiento puesto en eso vino, porque tenía eso. Entonces, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no entré en el reposo de Dios. No obstante, me vino turbación. Salomón en sus escritos corrobora lo antes dicho. El texto dice, esto está en Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Tú te atas, las tinieblas vienen sobre ti, las circunstancias negativas vienen sobre ti cuando temes. Pero cuando tú tienes fe en Dios, en una palabra que el Eterno te dio, Dios te exalta, te libra, pasas al otro lado. Mire, la única respuesta que tenemos como hijos de Dios para combatir el temor es la fe. Óigame, la oración en fe. En sí la fe tiene que estar en oración para que la oración funcione. Porque si te metes a orar lleno de dudas, de incertidumbre, de temores, de ansiedades, de preocupación, eso no funciona. La oración en fe sanará al enfermo, dice el texto. La oración de fe sanará al enfermo. La adoración, oración, alabanza, tu vida devocional solo funciona en fe. En fe. Cuando tú cantas el pensamiento de Dios, creyendo lo que estás cantando, Dios va a intervenir por el Espíritu. En fe. No hay turbación, no hay temores, no hay dudas, no hay ansiedades, no hay preocupaciones. Levantas tus manos o no las levantes, sentado, arrodillado, como tú quieras, pero la fe tiene que estar presente en la adoración, en la oración, en la alabanza. En tu vida devocional, siempre que tú entras a tu cuarto, en tu vida devocional, en tu intimidad, tú debes ir lleno de fe, saber que vas a hablar con el ser más formidable y más poderoso que existe en este universo, y que para él nada es imposible y que para el que cree todas las cosas. La oración que Jesús hizo en frente de Lázaro. Ya Jesús venía orado. Ya Jesús venía orado. Frente de Lázaro, Dios, Señor, gracias te doy por haberme oído. Ya venía orado. Ya Jesús había orado, ya había hablado con el Padre en fe en relación al caso de Lázaro. Dios indiscutiblemente le dijo, ve, le vamos a levantar. La gente va a ver mi gloria a través de ti. La gente va a ver la gloria que te he dado, la posición, la altura que yo te he dado. La gente va a ver que tú eres mi hijo de verdad. Padre, gracias te doy
por haberme oído. Y eso es claro, no lo digo por mí, lo digo por esta gente que está a mi alrededor para que crean que tú estás en mí, que tú me enviaste. Lázaro ven fuera y salió. Alguien dijo, te lo repito, el temor tocó a mi puerta. La fe le contestó, pero nadie respondió. Cuando el temor toque a tu puerta, respóndele con la fe en la palabra. Y te garantizo que nadie va a responder. Fácil no es. No es fácil. Pero es nuestra única opción. Mire, el temor produce consecuencias en la vida de sus víctimas que incluso pueden conducirlo hasta la muerte. El temor produce inseguridad. Mire esta cadena. El temor produce inseguridad. La inseguridad desconfianza. La desconfianza incertidumbre. La incertidumbre duda. La duda preocupación. La preocupación afán. El afán la ansiedad. La ansiedad el desasosiego. El desasosiego inestabilidad. La inestabilidad, confusión, la confusión, angustia, la angustia, tensiones nerviosas, las tensiones nerviosas, depresión, la depresión, problemas cardíacos, llevando a posibles infartos, problemas estomacales, tales como la úlcera, gastritis y finalmente la muerte. Todo esto lo produce el temor. ¿Qué produce la fe? La fe produce gozo, la fe produce paz, gozo, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud, vida. La fe es un reposar o descansar en Dios. ¿Será que te lo vuelvo a decir? El temor produce en la vida de sus víctimas e incluso puede hasta llevarlo a la muerte. Mira lo que el temor produce. Mira esta cadena diabólica. Esto es satánico, esto es diabólico, esto es tiniebla. En este mundo es que Satanás quiere que tú vivas. Dios no quiere que vivas allí. Por eso te dije que Jesús no vino a morir por ti para sacarte del estado de pecado en el que estabas, sino para librarte de los temores también. A eso vino Jesús, para librarte de los temores. No temas a nada. Mira lo que produce, mira esta cadena diabólica. El temor produce inseguridad. La inseguridad, desconfianza. La desconfianza, incertidumbre. La incertidumbre, duda. La duda, preocupación. La preocupación, afán. El afán, la ansiedad. La ansiedad, el desasosiego. El desasosiego, inestabilidad. La inestabilidad, confusión. La confusión, angustia. La angustia, tensiones nerviosas. Las tensiones nerviosas, depresión. La depresión, problemas cardíacos, llevando al ser a posibles infartos, problemas estomacales, tales como úlcera, gastritis y finalmente hasta la muerte. Pero ¿qué produce la paz? ¿Qué produce la fe? Produce paz, gozo, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud, vida, porque la fe es un reposar y descansar en Dios. El saber que Dios está en el negocio, el saber que Dios tiene su mirada puesta en ti, el saber que a Dios nada se le escapa, que nadie lo puede agarrar desapercibido, que nadie lo puede traicionar, que nadie le puede caer alante. El saber que Dios no se descuida por nada, que en Dios no hay descuido. El saber que estamos en sus brazos.
saber que estamos en su cuidado paterno y eterno, el saber que Dios está dispuesto a hacer por nosotros todo lo que sea a causa del amor que siente por nosotros. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque cuando nosotros entendemos el amor de Dios, el ágape de Dios, y entendemos el alcance de ese amor, entendemos la fuerza de ese amor, entendemos la profundidad de ese amor, entendemos la grandeza de ese amor y entendemos lo que Dios es capaz de hacer a favor nuestro por causa del amor que siente por nosotros. No hay lugar para vivir en temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres. No hay lugar para vivir turbado. Por eso el salmista dijo, el justo, y dijo el justo, no está hablando del Hijo de Dios. Mira la condición en la que David estaba caído en Adán, y mira lo que dice, el justo no tiene temor de malas noticias porque su corazón vive confiado en el Señor. Más nosotros que estamos de este lado de la cruz, ya somos hijos de Dios, somos regenerados, somos hijos, estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús, las mismas propiedades, virtudes, derechos, autoridad, beneficios, todo lo que Jesús tiene es nuestro, nos pertenece. Somos herederos en Dios y coherederos en Cristo Jesús. No nos falta nada, en Cristo estamos completos. ¿Qué tú quieres que me coma el tigre? Diría Dios. ¿Qué tú quieres que me coma el tigre? No puede Dios hacer más nada. Ya todo está ahí. Hey, y no te estoy predicando un evangelio de ofertas. Yo no te estoy predicando un evangelio de ofertas. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Te corre la posibilidad que pases por el agua, pero no te vas a mojar. No te vas a ahogar, debo decir, te mojas, pero no te ahogas. Te corre la posibilidad de que pases por el fuego, pero no te vas a quemar. Se corre la posibilidad de que haya desajustes financieros en tu vida, pero Dios lo va a solventar. Se corre la posibilidad de que hayan posibles enfermedades en tu vida, pero Dios las va a sanar. Ya lo hizo, posicionalmente lo va a hacer. Posesionalmente lo va a hacer, porque posicionalmente ya fue un hecho. Se corre esa posibilidad. Está acá. ¿Cuál es la idea? Maestro, ¿cuál es la idea de estos mensajes? ¿Cuál es la idea no del maestro diseño, del eterno, Dios, de, de nuestro Padre Celestial, de nuestro hermano Jesús y del Espíritu Santo? ¿Cuál es la idea? Jesús quiere que tú vivas una vida segura y confiada como Él la vivió mientras estuvo en la tierra. Jesús quiere que tú entiendas que tú eres tan hijo de Dios como lo es Él. Jesús quiere que en tu corazón no haya turbación, sino que haya paz. Que nada en la vida te amedrante, que Jesús puede, con un chasquido de dedos, una milésima de segundo es mucho tiempo para que el Eterno haga un milagro. Óigame, una milésima de segundo es mucho tiempo para que el Eterno haga un milagro. Jesús quiere que tú entiendas que estás en el cuidado de su Padre, que es tu Padre. Jesús quiere que tú entiendas que Él ya pagó el precio. Jesús quiere que tú entiendas que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Jesús quiere que tú entiendas que en Él estamos completos, que no nos falta nada, que Dios es nuestra fuente. Él es el Jehová, que Él es el Shaddai, el Jureb, el Rafa, el Shakenun, el Teantropos. Jesús quiere que tú entiendas. Porque la idea de esto es que Dios quiere y Jesús quiere que tú camines una vida en paz. Porque solamente a través de hombres y de mujeres llenas de paz, producto de la fe, con una palabra que Él nos dio, es que se puede ir al mundo a predicar las buenas nuevas, que no solamente son de palabras, sino de hechos, porque en mí esas cosas están funcionando. No hubo un lugar donde Jesús llegara que no resolviera los problemas. Jesús no fue un problema para el mundo. Jesús fue la solución de los problemas en el mundo. Es lo que Dios quiere, que tú no seas un problema para el mundo, sino que seas la solución de los problemas en el mundo. Solucione los problemas así. Que donde hayan enfermedades, tú llegues y sanan. Sanan porque sanan. Imponen las manos y sanan.
donde los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, a los muertos resucitan. A los pobres es predicado el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es un mensaje que va a salir de un alma llena de paz, de gozo, confiado. De un alma turbada, ese mensaje no va a salir con propiedad y va a funcionar. Jesús quiere que te lances a un mundo seguro, confiado. Que vivas el evangelio, que disfrutes el evangelio, que no solamente lo prediques, sino que lo vivas. Dios quiere que tú disfrutes de su paternidad. Que tú disfrutes de su paternidad. Donde te pares con la frente en alto. Que tú seas la envidia del mundo, que la gente quiera ser como tú eres. Que la gente quiera vivir como tú vives, que la gente quiere estar en la paz que tú estás. Y cuando te pregunten cómo funciona, tú le vas a hablar de la persona de Jesucristo, del Teantropos, del Dios hombre. Es la idea. No tiene sentido el que estemos viviendo turbados, adelantados, sumergidos en los temores, dudas, ansiedades y preocupaciones, cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. No tiene sentido. O no hemos entendido esto de la paternidad de Dios, no lo hemos entendido, será. Pero bueno. En nuestra próxima clase te voy a hablar acerca de qué produce el temor en el creyente. ¿Qué produce el temor en el creyente? Porque algo tiene que producir el temor en el creyente. En esta próxima clase lo voy a hacer, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirte, número 1, ora mucho por mí. No dejes de orar por mí. Número 2, comparte estos mensajes, llévalos lejos. Y número 3, si puedes compartir una ofrenda con este ministerio, gracias por lo que lo están haciendo, que sí están creyendo en lo que está en el texto sagrado. Es tu responsabilidad, lo dice la Biblia, ser copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Tienes tiempo escuchando al maestro, tiempo siendo bendecido con el maestro, pero ni siquiera una ofrenda has aportado para este ministerio. Eso es una deshonra, eso es una vergüenza, eso es pecado, eso no se hace. Apóstol Pablo lo dice, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. He sido un canal de bendición en la enseñanza, en la exhortación, en la edificación. He formado un carácter Dios ha formado un carácter a través del maestro Briceño. Lógico que tú aportes una ofrenda. Deberías hacerlo, porque tú no es un día. Maestro, ¿cómo lo hacemos? Sí, lo puedes hacer, uno, por el sistema CEL. ¿Cuál es el usuario, maestro? Es mi número de teléfono. +1 786 604 3352. Ahí están los caracteres, mi número de teléfono. Ese es el usuario de CEL. Lo colocas a nombre de José Briceño. Acuérdate que es con C y no hay N, es N, José Briceño. También lo puedes hacer por el sistema PayPal. Por PayPal también lo puedes hacer. ¿Cuál es el usuario? Mi correo. josn77 bricenoa77 @gmail.com. Repito, josn77 bricenoa77 @gmail.com y lo haces a nombre del maestro José Briceño para José Briceño. ¿Okay? El Eterno te va a bendecir en gran manera, no porque das, sino porque has entendido el principio del reino. Te has convertido en un agente generador de los bienes del reino eterno. ¿Sí? Porque a Dios tú no lo compras con ofrendas. Yo no doy para ser bendecido, yo doy porque he sido bendecido. Ese es el ciclo, eso es lo que dice el texto sagrado. Maestro Briceño se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.